Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a este podcast a través de las redes sociales, de Facebook, del Twitter y de la página web @consentido.com. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de contaros otro trozo, otro pedazo, otro enclave de la historia. Hoy he titulado este podcast Por la Alcazaba de Antequera. Siempre me quedo con ganas. Antequera me deslumbra, me parece una cosa increíble y me parece una gran desconocida. Es que os voy a contar más cosas. Yo me voy a centrar en la parte de la historia árabe de la ciudad de Antequera. Pero antes de que comience a contaros cosas de Antequera y que os guíe un poco, quiero hacer algunos agradecimientos, porque este podcast no saldría tan bien, según dicen algunos. Yo solo me esfuerzo en el contenido, le tengo que confesaros que técnico no soy, y mucha gente dice, que tienes un fallito el sonido y todas esas cosas. Entonces yo ahí, pues la verdad es que no llego. A mí me parece que todos los podcasts son perfectos y sé que no lo son, y siempre hay que tener un esfuerzo por mecanizar y por sistematizar un sonido mucho más limpio y mucho más interesante. Bien, entonces quiero dar las gracias a Miguel Campos, que es esa voz radiofónica que oís cuando empiezan todos los podcasts, que es una voz, vamos, pero que de los mejores locutores de la radio no podrían imitarle. Una voz que da mucha seguridad y que cuando hablamos de la historia pues da como mucha empatía y decimos, pues estamos haciendo aquí algo serio. Al menos es la conclusión que saco yo y que sacan algunos que la oyen. Y la otra referencia es pues al no suficientemente nunca ponderado Josh Green, que fue en el fondo el que a mí me animó a que hiciera podcast. Fue el primer podcast que oí, fue un podcast. Él, ya sabéis que él nos tutela, es como si fuera nuestro tutor, es como un cardenal en la distancia que dirige a sus amigos y que les acompaña y que hace podcast aquí y que se funde en todo lo que se está haciendo por este país. Me sigo refiriendo a Josh Green. Y siempre cuando hablamos de Josh Green y de los podcasts que saca y de los trabajos que hace, punto primario, siempre tenéis que tener en cuenta dos cosas: que es muy bueno y que es de calidad. O sea, que es muy bueno por su contenido y que es de calidad porque el sonido que saca es un sonido perfecto. Y luego es un hombre que tiene además mucho ánimo, entonces da gusto oírle, porque siempre yo es un tema que no controlo, el tema técnico de todas las cosas que habla él, de las aplicaciones y todas esas cosas, pero lo hace con un buen tono y hace que la gente no pare el podcast y se vaya a otra cosa, sino que lo siga y que lo haga interesante. Así que he hecho mis agradecimientos a Miguel Campos y a Josh Green. Hoy me voy a meter con lo que es la parte de la Alcazaba de Antequera, con lo que es la parte árabe de Antequera. Porque claro, el otro día vimos cómo conquistaban Antequera y os dije que pensaba yo es que o me enrollo mucho o es que la historia es tan complicada que hay que contarla así. Entonces pensaba hacer un capítulo de la toma de Antequera y hablar de la Alcazaba y hablaros así de algunas cosillas más, y resulta que me atropelló el tiempo porque a mí más de 40 minutos hablando no me gusta, y sé que si metes mucho más, aunque sea bueno, la gente pierde la tensión de escuchar. Ya para mucha gente un podcast de 40 minutos es una locura, es una cosa que se sale fuera de toda la lógica comunicativa, pero los que nos dedicamos un poco, aunque sea desde la afición a la historia, vemos que es la única manera que tenemos de contar algo. Bien, me pasa que a veces cuando hablo con la gente que me ha oído el podcast y digo, claro, tú lo pintas todo muy bonito, porque de repente te metes en una iglesia, empiezas a describir la iglesia, una cartuja, y empiezas a describir la cartuja, pues claro, los que tenemos que llegar allí, que tenemos que enterarnos de comunicaciones, de cuándo se abre la puerta, cuándo la entrada, por dónde se va, cómo se sube, si me pierdo, si no me pierdo, si hay materiales, si están abiertas, claro, esto trae una complejidad. Esto detrás, claro, como entenderéis cuando os cuento cosas,
ahí echa mucha labor de campo, que es pues mirar cuándo está abierto un monumento, qué horario tiene, qué tipo de entrada hay, cuándo se cierra, qué día se puede ir. Porque claro, los monumentos son tan variados que encuentres en monumentos que solo porque es una iglesia de unas monjitas que lo hablen a las 8 de la mañana y a las 9:30 ya han acabado la misa, la han cerrado. Y entonces tú vas allí y ya puedes tocar con una porra a la puerta que allí no te abre. No, vas a unas ruinas arqueológicas y esa semana o ese mes están excavando y no ves nada. Te dicen, mire, es que estamos aquí trabajando, no puede pisar usted porque aquí esta labor es muy delicada y no puede entrar para adentro. En otros sitios es al revés, que dicen, no, pase usted y vea y tal. Bien, entonces vamos a entrar, os voy a contar cómo recorro ya Antequera, que igual habrá otras maneras de hacerlo, pero cómo normalmente lo hago y cómo podéis acceder a una gran parte de los monumentos que lo que yo os cuento. Bueno, Antequera indudablemente se puede llevar, no tiene aeropuerto, aunque es una ciudad. Los antequeranos son gente, olé, son gente de esta andaluza, pero son muy orgullosos de su tierra y tienen razón para ello. Bueno, pues entonces hay una estación de alta velocidad de tren que te puede llevar desde Madrid, desde Málaga o desde Córdoba, que te deja un tanto alejado. Es toda esta locura que tenemos ahora de la alta velocidad. Entonces, no sé cómo va a quedar. Me estaréis diciendo, pero ¿cómo que no sabes cómo va a quedar si estás diciendo que queda lejos? Sí, hay una línea que va desde Madrid, Córdoba a Málaga, que para en Antequera. Pero en Antequera está parando en un despoblado, cerca de en una carretera que se llama Campillos. Y una vez he tenido que ir a recoger allá a mi mujer y me perdí 3 veces hasta que llegué a la estación. O sea que no os digo más. Y es una estación grande donde paran trenes que van a 300 kilómetros por hora. No estamos hablando de ninguna tontería. Entonces esta línea va a continuar. Una línea continúa hacia Málaga, que es la que está funcionando en la actualidad, y están terminando la que va a Granada, que sale de ahí. Entonces he visto, por el movimiento de obras y de lo que están haciendo, que van a hacer otra estación y que probablemente la primera la desmonten. O igual dejan las dos. Pues si dejan las dos ya me parecería una locura hacer una estación y a 17, 20 kilómetros hacer la otra. Pero bueno, esto también, como decía mi amigo Anchón, el que hace la obra ya ha cobrado, tú no te preocupes. Así que bueno, entonces podemos ir en coche o podemos ir en autobús. Hay muchos autobuses que nos dejan en el centro de Antequera. Si vais en tren, luego os cogéis un taxi que tampoco vale tanto desde la estación del AVE de Antequera hasta lo que es el centro de la ciudad. Bien. Cuando salimos si vamos en el coche, como suele ser mi caso, cuando sales de la autovía o autopista, aquí las llamamos de las dos maneras, autopista, autovía y autopista de peaje cuando hay que pagar dinero. En Andalucía tenemos la suerte de tener la mayoría de creo que hay una autopista o dos autopistas, creo que son de pago, lo demás es todo gratis y eso es de agradecer al gobierno de Andalucía. Bueno, entonces seguimos las indicaciones de Antequera y siempre centro-ciudad. Centro-ciudad por una serie de rotondas. Aquí ya sabéis que en Europa las rotondas no se enloquecen para volvernos locos todos, y en medio de las rotondas montar estatuas, monumentos y todo tipo de cosas que suelen hacer los artistas locales, algunas de ellas muy pintorescas. Bueno, cuando llegamos a la entrada del pueblo veremos a mano derecha, según entramos dentro de lo que es la ciudad de Antequera, vemos los dos dólmenes, el dolmen de Menga y el dolmen de Viera, que están, cuando os digo vemos los dólmenes, no los vemos físicamente, porque para ver un dolmen te tienes que meter de dentro, o para tener la experiencia de visitar un dolmen. Entonces vemos como una especie de ondulaciones en el terreno, y ahí están las bocas de las dos entradas de los dólmenes. Junto a eso hay un centro de interpretación, y el primer parking, siempre que vayáis ahí, pasarlo de largo, porque el primer parking es de autobuses. Entonces si está vacío te entran ganas de entrar, pero luego te dicen no, el que tiene que ir es el segundo parking, que está también muy señalizado y muy bien montado, que es el parking de vehículos pequeños. Entonces una parte, según entráis en Antequera, lo primero que os vais a encontrar a mano derecha es el parking del centro de interpretación para autobuses,
luego el centro de interpretación y el parking de vehículos pequeños o de coches, pasado el núcleo pequeño del centro de interpretación. De ahí ya nos metemos en lo que es la ciudad de Antequera. Vamos en una única dirección. Entonces seguimos las indicaciones que pone el centro urbano, seguimos hacia adelante, como os digo, en calle que solo es de bajada, bueno, de unidireccional. Y ahí vamos continuando hasta que llegamos a la ciudad, donde hay una iglesia, que es la iglesia de Santa Eufemia, que el otro día dije Santa Eulalia 2 veces cuando quise decir Santa Eufemia, entonces tengo que pedir fe de ratas que dije una vez Eulalia y otra Eufemia, me refería a Santa Eufemia. Y que vais a encontraros con una iglesia que es inconfundible porque tiene una especie de pequeña bóveda así suspendida en el aire, como si fuera la cabecera, que está en una de las aceras de la calle. O sea que prácticamente te vas a dar de frente con lo que es la iglesia de Santa Eufemia. Y al lado de la iglesia de Santa Eufemia está la iglesia de Santiago, que es una iglesia pequeñita, que es también muy, muy, muy interesante, porque tiene un portichelo, como si fuera una especie de balcón, que lo hace muy interesante, porque estos copian en la construcción ciertos elementos nazaríes, y esta serie de las balconadas que se pasan a las fachadas de las iglesias es un elemento que introducen los alarifes, muchos de ellos que habían sido musulmanes, dentro de lo que es la obra arquitectónica. Bueno, cuando llegamos a esa especie de pequeña placita que hay con la iglesia de Santa Eufemia, que tiene una fachada lisa de ladrillo y de mampostería, en vez de continuar hacia el centro del pueblo, nos metemos a la izquierda, siguiendo las indicaciones de parking. Bueno, avanzamos hacia el parking y entonces ya nos vamos a encontrar con la primera sorpresa, porque el parking está hecho como en terrazas, hay para aparcar muy bien, únicamente que está el sol, o sea que en invierno se está de maravilla, pero luego coges el cochecito y te montas allí templadito, pero cuando andas en verano, tela la solana que le cae en el coche. Pero bueno, es gratis y está a disposición. Bien, cuando nos encontramos ahí, de repente vemos, ahí hay como una especie de monte que está así como cortado en terrazas. Pues hemos llegado ya al primer elemento que podemos visitar, que son las termas romanas de Anticaria. Las termas romanas. Bueno, las termas romanas os voy a intentar explicar un poco cómo son. Las termas, quitaros la idea de termas con piscinas donde la gente se metía ahí entera y se ponía a nadar, a hacer brazadas como los grandes estos, como Mark Speed y como todos estos nadadores. No. Las termas y las piscinas que empleaban los romanos eran, pues, imaginaros las piscinas de los niños que veis cuando vais a los clubs de natación. Pues ese tipo de piscinas eran las que había en las termas romanas. Entonces la gente se metía ahí, se tumbaba o se recostaba y el agua, cuando se metía le llegaba más o menos por la rodilla, cuando se tumbaba pues le cubría el pecho, entonces estaba recostado apoyando, estaban hablando, no era una cosa de hacer ejercicio. Bien, entonces nos encontramos con un conjunto termal que era un conjunto de termal público, que eran donde los romanos iban a bañarse. Y su construcción es del siglo I antes de Cristo, aunque sufrió una remodelación en el siglo II después de Cristo y se mantiene en uso casi hasta que llegan un poco antes de que llegaran los árabes. Bien, este yacimiento arqueológico se descubrió en el año 1988 con motivo de la urbanización de una nueva plaza que se llamaba la Plaza de Santa María Baja y que proyectaba hacer un aparcamiento, que es el que hay ahora, y una serie de jardines para subir por una serie de escaleras y ajardinamiento y unas curvas así con ligera pendiente para subir a la Alcazaba. La Alcazaba está en lo alto, la Alcazaba era el elemento defensivo, entonces como os podéis imaginar estaba arriba del todo. Bien, entonces mientras estaban excavando se han encontrado el caldarium,
que es la sala de baños de agua caliente, el tediarium, que es el de agua templada, y el frigidarium, que es el de agua fría. Y la zona correspondiente del hipocastum. ¿Qué es esto del hipocastum? Pues el hipocastum era que a la piscina que hacían de agua caliente la levantaban sobre unas pilastras y metían allí fuego, leña, entonces ese calor era el que calentaba la superficie de agua que estaba encima. Bien, el sistema de calefacción funcionaba por debajo de todo el suelo y pues más o menos no está en excesivo buen estado de conservación, porque mucho está muy aplastado, muy reventado. Y también aparecieron 3 mosaicos, uno de considerables dimensiones, donde tenía en el centro un tordo polícromo. ¿Qué es un tordo polícromo? Pues imaginaros como un escudo, un redondel grande, donde había una figura representada. Y esta figura representada es la cabeza de Océano, y 2 más pequeños que representan un delfín con un tridente y una copa. Vosotros me preguntáis, oye, ¿y estos señores que aquí hablan con tanta libertad, cómo dicen que esto es océano? Esto es océano porque al océano siempre le representaban de la siguiente manera. Os lo voy a contar sobre todo por los que no veis, pero os lo imaginaréis enseguida. Imaginaros un señor barbudo, tipo Bob Marley, de estos así con su barba, no un señor de color, sino un señor blanco, pero con todo el pelo así muy acaracolado, muy afro, con muchos rizos. Entonces estos le representaban al océano así, y luego del pelo le salían siempre unas pinzas de cangrejo. Eso era la representación. Entonces unas pinzas y unas patas. Es como si se metiera detrás de la cabeza, entre el pelo, una langosta y hicieran plas, plas, plas las patas de la langosta. Pues esta es la representación que tenían de océano, que siempre es muy simpático. Bien, hemos visto ya lo que es la parte de las termas, y hemos empezado a subir hacia lo que es la alcazaba. Cuando vamos a llegar a la alcazaba nos encontramos que hay una puerta impresionante, que es lo que se denomina el Arco de los Gigantes. Hemos dejado el coche abajo y hemos subido por recorriendo parte de lo que son las ruinas, o dejándolas a un lado las ruinas de las termas, y vamos subiendo hacia lo que se llama el Arco de los Gigantes, que es una puerta, es la fusión de una parte de la muralla árabe, que en el punto de parte baja central, por decirlo de alguna manera, se une con una explanada donde luego se haría la colegiata. Entonces se construye una puerta, que es la Puerta de Hércules, levantada en 1585 por iniciativa del corregidor Juan Porcel de Peralta, y para ello derriba la puerta musulmana, porque las puertas musulmanas hacían recodos para que no se les colara la tropa de frente. Entonces nunca una puerta musulmana era una puerta que abrías y daba un patio, sino que tenía un giro a la izquierda, otro giro a la derecha, otro giro a la izquierda, para poderse defender y frenar cualquier ataque que había allí. Es una puerta muy grande y está metida como entre 2 torreones, como esa parte era árabe, está metida como entre una parte de la muralla árabe y otra parte de un torreón árabe. Y entonces ahí se hace una especie de refrito, que es una especie de meter ahí todos los despojos que había, y placas romanas, restos arqueológicos. Entonces hay un montón de trozos de estatuas, trozos de leones, todo lo que habían pillado lo han remetido allí en la pared, y en la pared ahora se ven 11 lápidas con inscripciones romanas, una especie de trozos de columna. Todo ello es muy variopinto. Es una de las cosas extrañas. También en el dintel hay la jarra de las azucenas, que es el símbolo de la ciudad, y hay una placa que dice: estatuas y epitafios que de esta ciudad se demuestran su antigüedad y grandeza, porque ya sabéis que todas las ciudades tenían que buscar que eran más antiguas que otras.
Yo el otro día estuve en una conferencia que contaba la historia de Granada y decían que lo de Granada provenía de una reina que se llamó Nata, Grana, no sé si Grana o Nata, que era la hija de Noé. Imagínate tú que se le perdería a la hija de Noé en Granada. Pues nada, ellos decían que eso era la antigüedad y esto era lo que era de llevar. Desde allí, desde el arco de los gigantes, la vista que tenemos de la ciudad es incomparable, ¿eh? Es una de las cosas más bonitas que pueda haber. Bien, entonces este arco está siempre abierto, hay una puerta, porque dentro de lo que es cuando traspasamos ese arco hay viviendas públicas, o al menos yo siempre lo he visto abierto. Entonces hay viviendas de personas que pasan por ese arco para entrar a la plaza donde se accede a la Alcazaba, y al fondo de la plaza es donde está verdaderamente la colegiata. Bueno, y ahora ya entramos en lo que es la Alcazaba, la parte árabe, pero os tengo que contar un poco de lo que es Medinat Antakira. Medinat Antakira es la ciudad, Medina en árabe es ciudad, y Antakira era el nombre que le dieron a la ciudad los árabes. Bien. Anticaria, en un primer momento, los romanos mantienen el topónimo latino y los visigodos también, hasta que se asientan los musulmanes a mediados del siglo VIII. Los que llegan aquí se instalaron en Archidona, que está enfrente, y en Antequera con posterioridad a la conquista de Málaga. Málaga está en la costa y van subiendo y van ocupando todo lo que son las antiguas villas romanas, porque el imperio ya se había desmantelado gran parte de las ciudades y entonces se vivían en grandes grupos agrícolas, que eran las villas romanas, que producían de todo, aceite, trigo, y era donde vivía la gente, como en pequeños pueblos, pero muy próximos unos a otros. Bien. ¿Quiénes vienen aquí? ¿Qué musulmanes vienen aquí? Pues lo que parece ser eran clanes descendientes de los yundíes sirios, que eran integrantes del ejército de la dinastía Omega de Damasco. O sea que desde Siria llegaron aquí estos personajes a conquistar. Bien. No hay muchas menciones de lo que es la primera parte de la historia de la entrada de los árabes. Los árabes entraron, empezaron a montar una ciudad, y con el paso del tiempo pues empezamos a tener noticias, porque el Estado califal empieza a construir una serie de fortalezas estatales que son todas más o menos parecidas, con planta cuadrada, con torres cuadradas en los ángulos, para defender su territorio. Y entonces es aquí, ya en el siglo XI, hacia el año 1000, cuando ya empezamos a ver que Antequera ya consta de un primer recinto defensivo, que es el de la Alcazaba, que abarca las torres de la Torre del Homenaje, Torre Blanca, y el primer lienzo de la muralla, que discurre desde la corona del Cerro del Castillo, con unos 15.700 metros cuadrados. En este momento el recinto contaba en su interior con un alcázar, que era la representación del Estado en la fortaleza. Cuando hablamos del alcázar, era un castillo dentro de otro castillo, que era la ciudad, la parte amurallada. Bien. Se utilizaron los sillares con regularidad en las dos torres principales del recinto que nos conservamos, en la del Homenaje y en la Torre Blanca, y en los 4 torreones de flanqueo, los que iban dando la vuelta a lo que era la muralla. Aquí se pasaba por los adarves. Los adarves eran esos paseos que van pegados a la parte alta de la muralla, que tienen las almenitas, donde en las películas sale uno lanzando las flechas al enemigo. Pues eso es el adarve,
ese pasillo. Bien. Las referencias escritas más antiguas que conocemos sobre la ciudad islámica de Antequera son, como os he dicho, del siglo XI y se encuentran insertas en un poema de Samuel ibn el-Nagraya, que era el visir judío del rey Guadis de Granada. Desde entonces pues hay diversas noticias que nos ofrecen las fuentes árabes. En especial la encontramos en las memorias de Abd Allah, el último rey zirí, el cual tuvo que controlar a Qabat ibn Tamid, gobernador de Antequera, y aliado de Al-Mutamid. Al-Mutamid era el monarca de Sevilla. Estos se aliaban unos contra otros, y con los cristianos, para quitarse el rey, para ponerme yo, para poder quitarte tú. Bien. Las fuentes arqueológicas nos revelan un momento de expansión de la ciudad y se levanta un segundo anillo de murallas. Esto ya, si antes teníamos una longitud de 15.700 metros cuadrados, ya se triplica la extensión de Medinat Antequera hasta los 62.000 metros cuadrados. Y los nuevos tramos de la muralla y de las nuevas torres que se construyen se macizan mediante tapial y se revoca por la parte de fuera. No se hacen esto quiere decir que ya no se hacen con piedras grandotas, sino que se emplean piedras pequeñas que se van levantando, pero que sirven también de elemento defensivo. Bien. Durante el siglo XIII, los acontecimientos militares en Sevilla impusieron cambios en la ordenación y en la defensa de Antequera, y en estos momentos debió de conocer su etapa más esplendorosa bajo el dominio musulmán, y fue cuando más población se acampó allí, porque muchos venían de las tierras que iban siendo conquistadas por los cristianos. Y esto obligó pues a reforzar el recinto amurallado y crear revestimientos y ampliar y proteger más la muralla. Se procedió a la construcción de la barbacana, que era un antemuro parapeto exterior, que todavía en una parte se puede recorrer. Para que no se acercaran a la muralla, hicieron una murallita más baja sobre la base de la muralla anterior. Y esta barbacana se extiende por todo el recinto murado, salvo en un lateral que hay casas. Entonces, entre la torre albarrana de San Juan hasta la llamada Puerta de las Bastidas. Y luego tampoco está hecha la muralla por la parte que daba al río, porque hay un escarpado y entonces eso actuaba como foso natural. Ahí es donde está la Puerta del Agua, porque era la parte que daba de la muralla desde donde se bajaba al río para coger agua en caso de asedio. Se completaba con una mina de agua que era como un pozo para sacar el agua, una fuente, y luego se reedificó la Puerta de las Bastidas, de las que os hablaba, que eran las torres de asalto, y se construyeron dos torres más. El denominado, hay uno que no es nombrado, y el otro es el Torreón del Asalto. Bien, ya en el siglo XIV, Ibn al-Jatib, visir granadino, elogió la apariencia que tenía la ciudad, pero le censuró la falta de seguridad debido a que era muy grande y que veía que le podían atacar la muralla por cualquier esquina. Ya hay un primer intento en 1361 que ya atacan los cristianos Antequera, pero la fortaleza resistió y tuvieron que pasar 50 años hasta que los castellanos volvieron a conquistarla. Bien, es el momento, en el año 1410, un poco antes, cuando se hacen fosos, se hacen diversos elementos para defenderse de los cristianos que ellos ven que van a atacar enseguida. Se reedifica en esa época la Puerta de Málaga, que recuerda las puertas de la justicia que había emprendido el rey Mohamed V en la segunda mitad del siglo XIV, con objeto de hacer presente la presencia del Estado, para que todas las ciudades tuvieran una puerta que les identificara a todas con la misma seriedad y con todo lo que era su índole fiscal, su índole comercial y su estrategia militar. Bien. Fortaleza de Antequera, la Alcazaba, diversas reconstrucciones, atacada en 1410. Salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera. Los cristianos
cruzan simbólicamente el río Yeguas y dan comienzo a la toma de la ciudad. El hecho de que el rey de Aragón, como fue después don Fernando, se le conozca en la historia como el de Antequera, quiere decir que, como os decía el otro día, que esto deja muy clara la importancia que tuvo para la continuación de la conquista de Granada la toma de Antequera. Bien, un segundo aspecto que nos habla de la dificultad que ofrecía el recinto es el armamento que utilizaron las tropas cristianas, porque empezaron a emplear las lombardas y toda la artillería, incluidas las bastidas, torres móviles de asalto, todo tipo de cosas que muchas eran copiadas de las estrategias de artes navales. Bien, a pesar de este armamento, los primeros intentos, como vimos, fracasaron y la población musulmana quedó muy diezmada física y moralmente tras la derrota de la batalla de la Boca del Asno, que es el topónimo al que se refiere Hisín, fortaleza, situado cerca del Torcal, que está a unos 12 kilómetros de la ciudad de Antequera. A mediados de septiembre, el día 16, se ataca la Torre de la Escala, que está en la actual Plaza del Carmen, que es el único punto donde el recinto era vulnerable y donde los musulmanes desplegaron todos los mecanismos conocidos en la defensa: fosos, antemuros, escarpas, torres albarranas, barbacanas. Pero ya después de la derrota que sufren y de haber roto ya el frente, el walí es el encargado de defender la fortaleza, la entrega al infante don Fernando y ya salen con honda pena a abandonar la ciudad. Muchos fueron a Granada, donde fundaron el barrio de la Antequeruela, que todavía es un barrio de Granada y que todavía se llama así. Bien, vamos a entrar, después de pasar por esa gran puerta, la Puerta de los Gigantes, dentro de lo que es la Alcazaba. Tiene una pequeña puerta donde nos reciben y donde nos facilitan la entrada. Creo que cuesta unos 3 euros, no sé si son 3 o 4 euros, y es una entrada conjunta de la Alcazaba con la iglesia de la Colegiata. Se ven las dos cosas. Entonces, dentro de lo que es el recinto de la Alcazaba, empezamos a subir desde lo que es la puerta y nos vamos encontrando con una primera puerta, con dos puertas que nos van llevando a la parte donde están las murallas, donde está la torre del homenaje. En toda esta parte, ¿qué encontramos? Pues encontramos una muralla que está cayendo encima de lo que es el pueblo y que tiene un recorrido, o sea, en la parte alta es la muralla, la pared de la muralla, pero en la parte baja hay casas, porque claro, todo esto se pondría un esfuerzo económico impresionante el pagar a la gente porque se fuera de esas casas, derribar las casas y construirlas. Entonces, en unas zonas donde no había construcciones o estaban muy viejas o muy maltrechas, pues se ha indemnizado a las personas y se han hecho las pertinentes labores de limpieza y de montaje otra vez de la parte de la muralla. Pero lo que vemos cuando llegamos arriba es una gran explanada donde había una antigua mezquita. Vemos también un enclave donde debió haber unas tumbas prerromanas y una parte donde en todo esto estoy hablando yo de lo que son los yacimientos arqueológicos dentro de lo que es el terreno que ocupa la Alcazaba. Pero nos vamos acercando a lo que es la muralla. Podemos subir a ella por una escalera, no corremos peligro, porque tiene barandilla a un lado y por el otro lado del adarve están las almenitas y no nos podemos caer, bueno, a no ser que seamos muy, muy, muy locos. Entonces lo que vamos viendo es, primero, una gran torre, un gran torreón cuadrado que tiene como unos 9 metros de base y unos 20 metros de altura. Cuando hablamos de 20 metros de altura estamos hablando de edificios de 5 o de 6 pisos. Luego vemos la Torre Blanca, la Torre del Quiebro y la Albarrana de San Juan, que son diversas torres cuadradas un poquito rectangulares
que van desplazándose por lo que es la muralla y que están unidas una torre con otra por un adarve, por un pasadizo que va pasando por todo lo que son las almenitas pequeñas. Entonces podemos ir desde ahora se puede visitar desde la Torre del Homenaje, que se visita por dentro, el recorrido de la muralla que va desde la Torre del Homenaje a la Torre Blanca, y luego si salimos fuera bajamos por un paseíto hasta la Torre del Quiebro, donde doblaba la muralla, y luego sigue por otra parte por la zona de la Albarrana de San Juan, y vamos viendo las distintas partes que ya entran dentro del pueblo, que es la Puerta de Málaga, que es una de las más antiguas, bueno, de las más recientes en construcción, que es una de las 3 monumentales que daban acceso a la Medina de Antequera, la Torre Puerta del Albarrana del Agua y la torre de la Estrella y de Mocha, y de la Mocha, o algo. No sé si el nombre es de Mocha o de la Mocha. Bien. Último enclave que vemos desde la parte de arriba es el Torreón del Asalto. El Torreón del Asalto está en la Plaza de Carmen, donde se rompe la muralla, y ahí hay unas estatuas muy evocadoras, muy emocionantes, que son pues un antiquerí árabe que está mirando hacia Granada y que está saliendo ya al exilio con su mujer y con sus hijos. Pues claro, estas cosas pasaron. Nosotros tomamos aquí las murallas, tomamos las montañas, tomamos las mezquitas, tomamos todo lo que tenían los señores árabes y les despojamos de todo. Bueno, esta era nuestra historia. Podemos recordarla, la Alcazaba de Antequera, como os digo, son torreones. No penséis que dentro de los torreones hay salas, hay habitaciones, todas muy bien explicadas, pero no penséis que hay cosas como en la Alhambra, que tenemos espectaculares pinturas, yeserías, mocábares, estanques. No, estos son unos elementos defensivos militares, pero son muy, muy bonitos y que nos dicen mucho de lo que fue el esfuerzo de defender un pueblo para seguirse manteniendo allí. Ahora tenemos que pensar también, imaginaros, echar la mente atrás. Hemos hablado de Siria, de unos señores de Siria que vinieron aquí en el año 700, 800, y que se habían quedado aquí, se habían casado, habían hecho sus casas, habían vivido aquí, eran descendientes de un montón de generaciones, 700 años, bueno, 700 años no, de 700 a 1400, sí, 700 años, 600 años. Estos de Siria ya no se acordaban para nada, estos se acordaban de Antequera, porque estos vivían allí y adoraban a Alá y pensaban que, oye, lo que estaban haciendo allí era santo y bueno. Pero amigo, ¿cómo eran las cosas? Aquella conquista que habían hecho ellos hacía muchos años, 600 años después se les iba a volver y tendrían que ir a aquella frase de salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera. Bueno, por lo menos hemos entrado y hemos recorrido. Lo que es la explanada que está dentro de lo que es la parte de las murallas, está todo con árboles y está jardinada. Y una fuente, porque las chicas que están atendiendo allí en la puerta dicen, coja agua porque luego usted va a pasar muchas veces que la cuesta es grande. Y te dan una audioguía que te explica los numeritos de lo que vas visitando muy bien, muy bien. Y luego hay guías que enseñan perfectamente la Alcazaba y la Colegiata. Hemos llegado a la Alcazaba, la Colegiata no nos va a dar tiempo, porque de la Colegiata os hablaré otro día cuando se hable de las glorias del Renacimiento que hay ahí hechas, y sobre todo porque a mí me emociona mucho porque uno de los canteros que hizo la obra de la Alcazaba, de la Colegiata de Antequera era de mi pueblo, entonces es doble motivo de alegría para mí. Bueno, hemos empezado con unos sirios que llegaron allí y montaron la ciudad de Medinat Anticaria. Se tuvieron que irse primero a Archidona, luego acabaron en la Antequeruela de Granada. Cuántas cosas, el reino nazarí, un reino en unos momentos esplendorosos, haciendo murallas, haciendo puertas.
cultivando las tierras, criando ganados, haciendo tejidos, en fin, esta es nuestra historia, una historia convulsa, una historia con enfrentamientos, una historia con alcazabas, elementos defensivos. Veremos más alcazabas, está la alcazaba de la Alhambra de Granada, impresionante, la alcazaba de Málaga, la alcazaba de Almería, que me están ocurriendo ahora. Los grandes elementos defensivos de nuestras grandes ciudades que formaban parte del reino nazarí de Granada. Por la alcazaba de Antequera hemos andado hoy, hemos entrado en la ciudad y hemos subido a ver las murallas y los torreones. Bien, esto es Historia con Sentido y encantado de haberoslo contado un día más, Juan Carlos González. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.